Hoy toca una historia de brujas. Si este es el primer vídeo que veis del canal, probablemente con esta introducción penséis que os voy a contar una historia de miedo, pero la verdad es que vamos a contar una historia de historia real, historia que ocurrió. Os voy a contar la historia de los juicios de brujas de Pittenweem, en Escocia. En 1705, 3 personas murieron. Recordad el nombre de Patrick Morton, porque después de esta narración le vais a coger bastante asquete. Patrick, un joven de 16 años, era el hijo del herrero del pueblo, e hizo algunas acusaciones de brujería contra algunos vecinos del pequeño pueblo de Pittenweem en Escocia. Una de las acusadas era Beatrice Lang, mujer del antiguo tesorero, y a quien éste acusó de mandar espíritus malignos para torturarle. Cuando Patrick Morton trabajaba en la forja de su padre, se le dio la tarea de hacer unos clavos para la señora Beatrice Lang. Estos tuvieron una discusión muy acalorada porque el chico no iba a realizarlo con rapidez, así que Beatrice, muy poco acertada teniendo en cuenta la época, le amenazó con las posibles consecuencias. A la mañana siguiente, Patrick la vio arrojar unas cenizas en un contenedor de agua y el muy egocéntrico pensó que la mujer le estaba echando un encantamiento. Al poco tiempo, además, perdió el apetito, se comenzó a sentir débil, a verse desmejorado, incluso sufriendo algunos espasmos ocasionales. Además, la gente afirmaba que podía ver marcas en su piel de las uñas de la mujer, donde decían que había sido pellizcado. Por aquella época rondaban los panfletos de Saduquismus de Bellatus, escritos por Lord Cullen, que detallaba la posesión demoníaca de Christian Shaw, de 11 años, en los juicios de Paisley. Patrick Cooper, otro de los personajes al que vais a coger tierra, era el ministro local y estaba muy influenciado por estos escritos. Y siguiendo los consejos de este ministro, se pusieron acusaciones contra Beatrice Lang, además de a sus vecinos Nicholas Lawson, Thomas Brown, Janet Cornfoot, Isobel Adam y Lily Wallace, de usar brujería, alegando que se le había aparecido el demonio y forzándole a negar el nombre de su salvador, añadiendo más tarde a Janet Hosburg como cómplice. Tanto Beatrice como Janet Cornfoot tenían cierta reputación en el pueblo de ser brujas, lo que no las benefició de ninguna manera, por supuesto. A Beatrix se la llevó a la cárcel y bajo tortura se la mantuvo despierta durante 5 días con sus noches hasta que confesó que había hecho hechizos con el carbón clavando agujas en un muñeco de cera. Y que además había visto al diablo en forma de perro negro en Ceres Moor e hizo un trato con él, que se había transformado ante ella y le había ofrecido tanto a sus hijas como a su nieta de 6 años. Y sus vecinos quedaron como cómplices. Más tarde, y recuperada un poco del dolor, decidió retractarse de sus palabras y negó haber visto al diablo. ¿Les importó? Pues no, porque la llevaron a una mazmorra donde la impidieron ver la luz o hablar con nadie durante 5 meses repletos de sesiones de tortura. Isobel también admitió tener un pacto con el diablo, habiendo copulado y sido marcada por él, aceptando también la confesión de haberse aliado al resto para matar a un hombre, pero que éste se había salvado por despertarse repentinamente y hacer la señal de la cruz. Thomas Brown no confesó ninguna de las acusaciones y murió de hambre. Janet Cornfoot llegó a aceptar diciendo que el diablo la había visitado mientras estaba encarcelada, diciendo que le había pedido que no confesase o la destrozaría. Pero en ese pueblo ignorante lleno de prejuicios no todo iba a ser malo. Algunas personas decidieron ignorar las peticiones del ministro y liberaron a Beatrix. Bueno, vale, sí, era todo bastante malo, porque los vecinos la consideraron maldita y la marginaron de la sociedad, teniendo que vivir el resto de su vida en St. Andrews. Por influencia del conde de Valcarres y Lawrence Struther, las supuestas brujas fueron liberadas bajo fianza. Pero la pobre Beatriz tuvo que vagar por lugares extraños, hambrienta y fría, ya que no se atrevía a acercarse a su propia casa por la furia de la gente. Como comentábamos antes, marginada de la sociedad. ¿La razón de la liberación? Pues no es que se planteasen que a lo mejor estaban sobrereaccionando y tratando muy mal a esta gente sin ningún tipo de motivo, no. Es que los costes del encarcelamiento se estaban elevando demasiado, así que decidieron soltar a todos los prisioneros excepto a Janet Cornfoot. Más tarde se citó a Patrick Morton, ya sabéis, el que empezó con todo este lío, y se comprobó que ni estaba poseído ni nada y que su salud estaba en perfectas condiciones. A los 4 liberados, además, se les cobró una fianza de 8 libras, mientras la pobre Janet seguía en prisión.
A la vez un pescador decidió acusar a Janet de servir al diablo y de atacarle a él junto a otros dos mientras dormía una noche. A esta pobre mujer la metieron en prisión y se la torturó hasta que confesó, negándolo más tarde. Uno de los ministros facilitó su escape, dejándola en una celda con una ventana muy baja por la que podía huir. Llegó a Leuchars, a unos 13 kilómetros de distancia, pero fue descubierta por el ministro local, George Gordon, que hizo que la arrestasen y la llevasen de vuelta. Pero como Patrick Cooper, el ministro capullo de este pueblo, no estaba allí, la dejaron en manos de la multitud. Así, una turba la capturó, golpeó y arrastró por los talones hasta el paseo marítimo, donde la colgaron de una cuerda atada entre un barco y la orilla. La apedrearon hasta que murió aplastada con una puerta. Eso no es todo, ya que para asegurarse de que estaba muerta, un hombre pasó con su caballo y su carro sobre su cuerpo varias veces. Además, se la negó un entierro cristiano, quedando marginada en una fosa común en el conocido Rincón de las Brujas. Antes de enterrarla, llevaron el cuerpo a la casa de Nicholas Lawson para amenazarla con las mismas torturas, pero por suerte al final no hicieron nada. El asesinato de Jane fue investigado por aristócratas en nombre del Consejo Privado 2 semanas después del asesinato, y aunque 4 hombres fueron detenidos, incluso presentando cargos contra el alguacil, se les liberó por orden de Patrick Cooper, ya sabéis, el ministro local, que como había participado en las denuncias y torturas de estas personas, pues... eso. El resto de acusados por el hijo del herrero fueron liberados y él quedó como un mentiroso. Pero ni él ni la multitud se llevaron ningún tipo de castigos, ni vieron condena, ni fueron puestos ante la justicia. Beatrice Lang, ya sabéis que estaba marginada la pobre, intentó evitar un destino similar al de Jane, y así solicitó protección al Consejo Privado antes de poder regresar a la casa de su esposo. Aquí no acaba la historia, ya que unos años después, entre 1708 y 1709, hubo nuevas acusaciones por parte del capullo del ministro Cooper. Otra vez la pobre Beatrice Lang y Nicholas Lawson fueron encarcelados, pero por suerte consiguieron la libertad en abril de 1709 por orden de la reina Ana, que además les otorgó una indemnización. Y dentro de los acusados, la verdad es que la mejor parada fue Janet Horsburgh, que demandó a los fianzas responsables de su encarcelamiento, recibió una disculpa y además una recompensa monetaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos, gracias especialmente a los miembros del canal, ya que con vuestros aportes económicos hacéis que el canal pueda seguir funcionando. Si alguno de vosotros está considerando la opción de unirse, que sepáis que hay diferentes niveles con diferentes beneficios y además podéis hacerlo de manera puntual. Toda vuestra ayuda es bienvenida. Y nos vemos.